Bienvenidos chicos para un nuevo tema que es de la materia de entrenamiento deportivo de alta competencia. Vamos a ver el tema de la condición física, ¿sí? La condición física en el deporte, en este caso haciendo mención a Navarro, se define como la suma ponderada de todas las capacidades físicas para el rendimiento y su realización a través de las características personales, ¿sí? Como sabemos, las capacidades condicionales son 4: velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad, ¿sí? Y también involucra algunos aspectos personales, por ejemplo, la voluntad, la emoción, el temperamento, la motivación. Todos estos factores, según Navarro, forman la condición física. También dice Navarro que para él divide la condición física en dos aspectos importantes, que es la condición física general y la condición física específica. En la condición física general se va a basar principalmente en las 4 capacidades físicas condicionales, en el desarrollo de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia y de la flexibilidad. En el caso de la condición física específica, se va a basar específicamente en aquellas capacidades que van a tener en consideración el deporte que se está practicando. Es decir, si estoy practicando fútbol, la preparación física general va a ser de las 4 capacidades, pero en la condición física específica voy a ver aquellas capacidades que voy a potenciar aún más y que me van a ser muy útiles o delimitantes en el fútbol. Por ejemplo, la resistencia aeróbica, ¿sí? Que para aguantar un partido de 90 minutos pues tengo que tener una buena resistencia aeróbica. ¿Cuál es otra? La velocidad, para poder llegar a tiempo a un pase o a alcanzar algún rival, etcétera. Son las 2 capacidades que vamos a potenciar aún más. En otro caso, en otro ejemplo, la gimnasia, se va a potenciar más el desarrollo de la flexibilidad, de la flexoelasticidad, ¿sí? Y la fuerza muscular. Son esas 2 capacidades. Si vemos en los 2 ejemplos, son 2 deportes muy diferentes que si bien es importante tener una condición física general, es decir, en los cuatro capacidades, pero en la condición física específica voy a desarrollar aún más aquellas capacidades que en mi deporte se necesitan, ¿sí? En el caso de la gimnasia, la flexibilidad y la fuerza muscular para hacer los saltos, brincos, etcétera. Y en el caso del fútbol, la resistencia para aguantar un partido de 90 minutos o la velocidad en los recorridos, ¿sí? No quiere decir que no se vean las demás capacidades, pero que se van a especificar en ciertas capacidades de acuerdo al deporte. Bien, el desarrollo de la condición física nos dice que va a depender de diferentes o varios aspectos, ¿sí? Uno, del desarrollo conforme a la edad, ¿sí? Recordemos en algún momento de nuestra carrera donde se menciona un tema o un punto importante que son fases sensibles. Las fases sensibles son aquellas etapas donde el individuo o el ser humano está ¿cómo se podría decir? Está adecuado para recibir un estímulo y poderlo potenciar, ¿sí? Por ejemplo, en niños de preescolar, ¿sí? Su fase sensible en esa edad pueden ser actividades coordinativas, o más bien la coordinación y la flexibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si trabajamos esas capacidades van a poder ser mejor desarrolladas o potenciables en edades más avanzadas. Por ejemplo, en los adolescentes, la capacidad como fuerza y resistencia se van a potenciar aún más, dado que están en el desarrollo muscular. Y así, de acuerdo a diferentes edades, es como vamos a determinar cuál es la fase sensible en la que ellos se encuentran para potenciar mejor sus capacidades. Los mecanismos de dirección coordinativos del sistema nervioso central, ¿sí? Cada una de las capacidades van a ser importantes para el desarrollo del deportista, pero si bien sabemos, en todos los deportes de manera diferente, necesitamos de la coordinación para realizar diferentes movimientos, para a lo mejor hacer ejecutar la técnica de manera correcta, necesitamos de la coordinación.
También va a depender de las condiciones genéticas, ¿sí? Un ejemplo, Usain Bolt, que es un jamaiquino, ¿sí? Se dice que los jamaiquinos tienen una tendencia a tener o a desarrollar su fuerza aún más, ¿sí? Y la resistencia muscular. Entonces es un factor favorable para el deporte que él está practicando. En otro caso podría ser a lo mejor en otros deportes, que la genética pueda ayudar de cierta manera, o si en dado caso algún familiar o su rama del árbol genealógico tiene tendencia a que sean o hayan sido deportistas, pues obviamente que va a ser un factor importante en este aspecto del deporte. Las capacidades psíquicas o psicológicas que tiene el individuo, la motivación, la capacidad de adaptarse a nuevos estímulos, a una competencia, a buscar el factor que me ayude a determinar cómo puedo mejorar en mi competencia o aceptar aquellas derrotas que yo estoy teniendo. El momento de inicio del entrenamiento, que sea un tiempo adecuado. Si yo voy a tener alguna competencia en unos cuantos meses, que tenga el tiempo necesario para yo iniciar mis entrenamientos y llegar con la mejor forma física a mi competencia. También va a depender de una manera especial de un entrenamiento obviamente adecuado, basado en el principio de la adaptación biológica, que más adelante también vamos a ver los diferentes o los principios para el entrenamiento deportivo que nos van a ayudar a mejorar o a tener una planeación adecuada de acuerdo a los diferentes aspectos. Bien, la forma de la condición física, viendo diferentes deportes, ¿sí? En este caso en los dos grupos que se dividen, que es condición física general y condición física específica, ¿sí? En cuanto a la condición física general, esta es como base para todos los deportes y para mantener un buen estado físico, que depende de las 4 capacidades condicionales: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, ¿sí? Y en el caso de la condición física específica, diferentes deportes, por ejemplo, vamos a ver deportes de lucha o deportes de contacto. ¿Qué capacidades voy a desarrollar más en este deporte? Bueno, velocidad de reacción, resistencia a la fuerza, resistencia aeróbica y anaeróbica y flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, en deportes de conjunto y donde se utiliza algún implemento, voy a desarrollar más la fuerza, la velocidad, la resistencia aeróbica que yo les mencionaba en el fútbol, anaeróbica también, y un poco la flexibilidad. En cuanto a deportes que tienen que ver con fuerza máxima o fuerza de velocidad, pues son las capacidades que vamos a desarrollar un poco más. En remo o en lanzamientos en el atletismo, vamos a desarrollar fuerza máxima, obviamente por el movimiento que se ejecuta, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Entonces, dependiendo del deporte en el que se vaya a trabajar, va a ser, en el caso de la condición física específica, las capacidades que se van a trabajar aún más. ¿Cuál va a ser la relación entre la preparación general y la preparación específica en el caso de diferentes deportes, que son deportes cíclicos? Puede ser natación, caminata, maratones, ciclismo. En una edad de 12 a 14 años, la preparación general va a cubrir o va a necesitar del 80 al 70% y la específica del 20 al 30%. En otro ejemplo, en deportes de combate, ¿sí? En edades de 15 a 17 años, la preparación general o la condición física general va a involucrar un 45 a un 40%, ¿sí? En tanto que la preparación específica pues va a llevar un porcentaje mucho más alto. Igual, lo mismo pasa con deportes de coordinación, ¿sí? Aquí cambia, a diferencia de los deportes cíclicos. La preparación general va a involucrar un 30 a un 20% y en la específica de un 70 a un 80%. En cuanto a los factores que determinan el resultado deportivo, obviamente en una competencia, se van a dividir en 3 grupos diferentes, que son el factor no entrenable, ¿sí? Se refiere a las cualidades innatas del deportista, ¿sí? Cuyo porcentaje va a ser el 95%, del 95 al 98% va a ser el factor genético, que ya lo mencionábamos, y el 5 al 2% el fenotipo, ¿sí? Esa es una imagen que representa,
¿sí? La genética que va a tener cada atleta, yo les decía, por el árbol genealógico, si sus papás fueron atletas, si sus familiares han sido atletas, y el entorno en el que se desenvuelve, si realmente practica la actividad física desde temprana edad, y eso va a generar un fenotipo que va a hacer que el deportista sea adecuado para el deporte que está practicando o que pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Ese es el primer factor, que es el no entrenable, ¿sí? Y ese va a depender mucho de la genética. Lamentablemente, como su nombre lo dice, no se puede modificar, no se puede entrenar. Y los factores entrenables se refiere a, uno, las cualidades físicas básicas que determinan las posibilidades del sujeto, tales como son fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación, agilidad, equilibrio, etc. ¿Sí? Que van a ser las capacidades o las cualidades físicas básicas, ¿sí? Esas se van a poder entrenar. Otra va a ser la técnica, ¿sí? Que quiere decir conseguir llevar a cabo un movimiento técnico deportivo con el menor esfuerzo y con el máximo rendimiento. Parte importante de cada uno de los deportes es que va a tener una técnica específica, ¿sí? Aunque sean deportes muy similares o similares, siempre cada deporte va a tener una técnica de ejecución exactamente encaminada hacia lo que vamos a practicar, ¿sí? Un ejemplo en el fútbol, ¿sí? En el fútbol rápido, a diferencia del fútbol soccer o fútbol en cancha grande, aunque son deportes en su nombre iguales, la técnica va a ser un poco diferente, porque en el fútbol vamos a dar pases largos de más de 40 metros, ¿sí? Y por el contrario, en el deporte, en fútbol rápido, los pases van a ser cortos, de 2, 3, 1 metro. Entonces la técnica va a ser diferente, ¿sí? En cuanto al pase. La táctica y la estrategia, que va a ser un elemento muy importante en todo deporte, ¿sí? Que es un factor entrenable, obviamente que se puede entrenar, ¿sí? Va a ser la estrategia. Puede ser desde un tiro libre, en el caso del fútbol, puede ser en deportes de contacto. ¿Cuál va a ser la estrategia? Si voy a estudiar a mi rival, cuál va a ser mi guardia, cuáles van a ser las combinaciones que voy a utilizar, cuál es el punto débil del rival. En deportes individuales, en la natación, si van a hacer relevos, combinados, a quién voy a mandar primero, a quién voy a mandar al último. Son estrategias que se pueden entrenar para favorecer una competencia. Es una parte muy importante del entrenamiento deportivo que se debe de tomar en cuenta, la parte de la técnica y la parte de la estrategia. Y el tercer grupo, que son los factores externos, ¿sí? Ya vimos el factor no entrenable, que es parte de la genética, los factores entrenables, que son la condición o las capacidades básicas. También vimos que una dentro de esos factores entrenables también va a ser la parte de la técnica y de la táctica. Y ahora los factores externos se refieren obviamente al exterior, a dónde estoy practicando el deporte, qué los implementos y que mi instrumento o mi cancha sea la adecuada para la actividad que estoy realizando, ¿sí? Puede ser también incluso condiciones económicas, instalaciones, materiales, y obviamente entra la parte más importante, que es la planificación y organización y el control del entrenamiento deportivo. Si tengo una buena sesión, una buena planificación de mi entrenamiento y lo trato de llevar a la práctica, lo más apegado a lo que yo planeé, pues voy a poder llegar al objetivo de mi sesión y principalmente de la competencia, que es ganar. Entonces todos estos medios externos me van a ayudar a conseguir ese objetivo. Muy bien, este es el tema de condición física. Más adelante vamos a ver el tema de principios del entrenamiento deportivo, que nos va a servir para concluir el tema. Muchas gracias.